Sí, eso explícatelo, eso vamos a hacer ahora. Al final vamos a hacer un sorteo del libro. Ahora, si alguno de ustedes se lleva el libro, que hace poquito lo hice. Bueno, esta es la Semana de la Memoria, ustedes escucharán hablar, por ahí les parecerá que pasaron cosas hace mucho tiempo. Y bueno, en realidad lo que estamos hablando pasó en la República Argentina, y el tema que yo investigué pasó en la provincia de Entre Ríos y bastante cerquita de donde estamos parados, digamos a 60, 70, 80 kilómetros, en Villa Paranacito. No sé si alguno de ustedes conoce la zona del Delta. Ahora les voy a contar lo que yo investigué ahí, que sucedió durante la dictadura militar. La dictadura militar llegó en el año 1976, fue un gobierno de militares con el apoyo de algunas empresas, algunos grupos civiles. Yo tenía 12 años cuando pasó, así que no entendía qué era lo que sucedía, y lo primero que tuve fue alegría porque tenía un par de días sin clase, así que sin entender de qué se trataba, y después me di cuenta de cómo fueron sucediendo las cosas. Y para que sepan lo que era la dictadura militar, una de las primeras resoluciones fue que iba a ir preso por 10 años todo aquel que hablara mal de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Es decir, si ustedes los encontraban hablando mal de la policía o del ejército, iban a ir 10 años presos. Entonces, y detenían a cualquiera en la calle, no se podía hacer reuniones, no se podía escuchar, a la radio llegaban una lista de temas musicales que no se podían pasar por las radios de varios artistas, y varios artistas se fueron del país, y muchos argentinos fueron asesinados, fueron desaparecidos. Por ejemplo, jóvenes que hacían marchas para pedir para que bajara el precio del boleto escolar. Les cuento esto para que, con algunos ejemplos, para que traten de entender lo que es la época. Y la Semana de la Memoria, o el mes de la memoria, tiene que ver con recordar estas cosas para que no pasen más. Por suerte ustedes no saben de qué se trata, y hay que explicarles, porque todos ustedes nacieron en democracia, con todos los errores que tiene la democracia y con todo lo que hay para corregir, pero estas cosas no pasan. Bueno, y yo lo que me puse a investigar, el libro se llama El Lugar Perfecto, es en la zona del Delta Entrerriano, en Villa Paranacito. Quienes hayan ido a Buenos Aires, antes de los puentes Zárate y Brazo Largo, del lado izquierdo, digamos, queda la ciudad de Villa Paranacito. Enfrente queda Olivicuí. Allí viene el río Paraná y viene el río Uruguay, y se forma el Delta, justamente en la zona de los puentes, que desembocan después en el río Uruguay y en el río de la Plata. Y hace varios años un policía, ustedes saben que hubo miles de desaparecidos durante la dictadura militar, personas que las secuestraban, pero no como debe ser ahora. Digamos, si ahora alguien comete un delito, un juez tiene que dar una orden y detenerlo, si mató a alguien o si robó, explicarle por qué lo detienen, se le permite tener un abogado para que lo defienda. Antes directamente a la persona que los militares querían, lo secuestraban a la hora que fuera, al lugar que fuera, sin explicarle nada, y por ahí directamente lo desaparecían, y así desaparecieron 20 o 30.000 personas, y solamente han sido localizados 400. De los 30.000 solamente han encontrado 400. Por eso los familiares siguen reclamando y preguntando dónde están sus desaparecidos. Y así nacieron las Madres de Plaza de Mayo, y ustedes las reconocerán por los pañuelos blancos en la cabeza. Bueno, un policía me contó que él, cuando había estado trabajando en Villa Paranacito, en el Delta, una novia le había contado que una vez se encontraron, cuando ella era chica, un tambor de gasoil de 200 litros, de esos barriles, con un cuerpo adentro, que estaba tapado con cemento y con la cabeza afuera. Y entonces la gente no sabía de dónde había salido, y lo enterró ahí, le puso una cruz, es decir, le dio cristiana sepultura, con humildad, como se hacen las cosas en el Delta. Hicieron una cruz de madera, digamos, y lo enterraron. Y a partir de allí empezamos a preguntar a viejos pobladores de Villa Paranacito
si habían visto algo, si recordaban algo. Y yo creía que el principal obstáculo que yo iba a tener, el principal inconveniente, era el paso del tiempo. Yo dije, han pasado 20 años, 20 y pico de años, y la gente por ahí no se acuerda bien. Y no fue el paso del tiempo, sino el miedo, porque el que vio eso no se olvida más. Se acuerda toda su vida de lo que le tocó ver. Y entonces los pobladores empezaron a contar que sí que recordaban que veían helicópteros y aviones que se metían. El delta tiene una particularidad, tiene ríos, algunos muy profundos, uno que se llama Paraná Bravo, que tiene 40 metros de profundidad, por ahí salen barcos muy grandes hacia el mar, salen hacia el río Uruguay, por Río de la Plata y van al Océano Atlántico. Y recordaba que se metían los helicópteros y los aviones, tanto en los ríos, tiraban sobre los ríos, como en los montes. Hay muchas zonas de montes impenetrables, no explotadas como vemos acá con plantaciones, sino donde el hombre no entra. Y la misma naturaleza allí, en el agua, con la vegetación se van formando humedales, que es mezcla de vegetación con tierra. Con el tiempo algunas llegan a ser islas, pequeñas islas. Después se hacen más sólidas, digamos, y se convierten en pequeñas islas. Y un poblador de islas de Villa Paranacito me decía que si alguien caía, un cuerpo pesado, cae en un humedal, normalmente perfora eso y después no logra salir a flote. Así que muchos desaparecidos por ahí no van a aparecer más, quedaron esparcidos en el delta. Había pasado un periodista, decía que el delta por ahí puede ser un gran cementerio de la época de la dictadura. Bueno, ¿y por qué no hablaba la gente? ¿Por qué pasó tantos años? Ustedes dirán cómo no contaba la gente. Lo que pasa es que, por ejemplo, un hombre que era lanchero, manejaba una lancha en Villa Paranacito para una empresa, él llevaba a los dueños de la empresa para todos lados, y un día encontró dos cuerpos flotando. Entonces fue a la prefectura a hacer la denuncia y le dijeron que, ¿se imagina usted si van a denunciar que apareció alguien muerto? ¿Qué le dijeron a este hombre? Vaya derechito a su casa si no quiere que le pase lo mismo. Este hombre se fue con un susto bárbaro a su casa, después siguió viendo cuerpos, pero nunca más dijo nada. Una señora se levantó un día en su casa, mucha gente en el delta vive al lado del río, tiene la casa y al lado de la costa del río. Y allá hay gente que no tiene auto, pero sí o sí hay que tener una lancha, una canoa, algo para moverse, porque casi todo es por agua en los movimientos. Y la señora miró y encontró dos cuerpos arriba del techo. Era de los vuelos, digamos, que habían caído arriba del techo. Y cuando fue a denunciar a la prefectura le dijeron, señora, ¿sabe lo que tiene que hacer? Toma un palo largo y los va empujando, cosa que caigan, y cuando caigan, los va empujando que caigan al río y el río se los lleve. Y así, bueno, muchos casos que a la gente la terminaban asustando, digamos, en lugar de tomarle la denuncia, policía y prefectura, que eran parte de la dictadura militar, terminaban asustando a la población. Así que así fui tratando de reconstruir en base a los testimonios de los pobladores lo que había pasado en el delta entrerriano, porque siempre se dijo que acá, ¿cómo hicieron desaparecer a la gente? Algunos los quemaron, a otros los pusieron en fosas comunes, en campos, los enterraban, y miles desaparecieron en los llamados vuelos de la muerte. Normalmente a los secuestrados los sedaban, los dopaban, los anestesiaban y después iban y los tiraban al Océano Atlántico contra la República Oriental del Uruguay o contra la costa atlántica argentina y también en el delta. Y una vez, hace 9 años, estábamos en la radio de Gualeguaychú, en Radio Máxima, pasando algunas entrevistas que habíamos hecho sobre estos temas de los pobladores, y llamó una mujer que dijo, yo me llamo Elena Gómez y yo tenía 14 años cuando pasaba esto que ustedes cuentan, y era cierto todo lo que pasaba, y además la zona del delta era el lugar perfecto para hacerlo, porque nosotros no hablábamos con nadie por un montón de razones. Y así yo que estaba escribiendo el libro pero no tenía el título, cuando estaba desgrabando quiere decir poner la grabación y copiar, ir parando y copiar lo que dijo la persona, y me salió el título El lugar perfecto,
que yo no tenía, digamos, esa señora sin querer, sin saber, me dio el nombre del libro, el título del libro que hasta el momento no había encontrado para resumir la idea. Y el lugar perfecto, el otro día en Facebook, un muchacho dijo que estaba leyendo el libro que le parecía muy bueno, El lugar perfecto, y otro amigo le dijo, el lugar perfecto entonces debe estar lleno de mujeres. Y más allá del chiste, lo que yo tomé, si se quiere, el lugar perfecto, quiere decir, era el lugar perfecto para la desaparición de personas. Eso quiso decir esta oyente Elena, que llamó a la radio y dio su testimonio. Así que bueno, después me puse a investigar un poco las características del delta. El delta es una zona, si ven el mapa alguna vez van a ver la cantidad es imposible conocer la cantidad de ríos y de arroyos que tiene todo el delta y cómo corren y cómo desembocan y las características de que le decía de que hay zonas también que son bastante impenetrables para el hombre. Así que llegó un momento en que con la cantidad de testimonios que tenía, dije primero yo no puedo guardarme esto en la computadora como documentos de Word. Como periodista me parece que tengo la responsabilidad de contarlos. Además, ya no eran 2 o 3 testimonios, eran 10, 12 o 15, y bueno, tomé idea de que no se trataba ya de aquel tambor de gasoil que le conté solamente, sino de que durante 2 o 3 años, en forma sistemática, en forma reiterada, se había producido esto de los vuelos de la muerte con aviones y helicópteros que llegaban, normalmente desde Buenos Aires hacia el delta a arrojar los cuerpos. Y desde el puente Zárate a Brazo Largo hasta Buenos Aires, allí funcionaban los principales centros clandestinos de detención, que eran los lugares, eran cárceles y otros lugares que la dictadura usaba para detener y mantener detenidos y en algunos casos torturar a los detenidos, que muchos de ellos fueron desaparecidos. Y bueno, en esta semana de la memoria que me invitaron para que viniera a contarles o a resumirles parte de lo que ha sido este trabajo de investigación como periodista, fue apasionante o realmente muy cautivante hacer todo este trabajo, ir rearmando la historia, porque no es como que encontrás algo escrito que te cuenta lo que pasó, sino que en base a los testimonios o a los relatos de la gente, yo traté de ir rearmando lo que pasó en un lugar de la provincia de Entre Ríos hace 25 o 30 años, quizás cuando los papás de ustedes, la mayoría, tenían la edad de ustedes, digamos, tenían 12, 15, 17 o 18 años. Y bueno, lo que creo es que para que no se repitan las cosas, deben saberse. La dictadura militar, digamos, ¿vieron cuando ustedes hacen una gran macana? ¿Cuál es la mejor solución para una gran macana? Que no se hable más, que se hable de otra cosa. Lo peor que puede pasarle a uno cuando hace una gran macana es que le recuerden esa macana o que hablen de lo que hizo. Bueno, la dictadura militar intentó que durante años en la Argentina no habláramos más de estas cosas que habían hecho. Y nosotros como sociedad o como país, y como periodistas en todo caso, y ustedes como futuros ciudadanos o ciudadanos jóvenes, tenemos la obligación de saber y dar a difusión o dar a luz esto que sucedió. Hay un escritor que se llama José Saramago que dice: mi oficio era levantar piedras, no es culpa mía si debajo de esas piedras hay monstruos. Y un poco por ahí, el oficio del periodista, el trabajo del periodista consiste en muchas cosas, pero a veces, bueno, te toca realizar este tipo de investigaciones o trabajos y uno me parece que no puede, tiene la responsabilidad moral, si se quiere, como ciudadano, antes que como periodista, de contar las cosas que habían sucedido. Y el Delta, muchos lugares, a nivel nacional por ahí no se tenía en cuenta el Delta, porque es un lugar que precisamente lo que decía Elena,
el poblador no hablaba por un montón de razones. Además, el poblador isleño es un poco como el hombre de campo, que ustedes conocerán, habla poco y si no te conoce, por ahí da vueltas, le cuesta contar o confesar cosas que vio. Y le decía que los militares, así como planificaron la desaparición de personas, y la lograron bastante, porque fíjense que si de 30.000 solamente han encontrado 400 cuerpos, es porque la gran mayoría no han sido encontrados. Es decir, que la desaparición de personas fue un logro de la dictadura militar. En lugar de hacer juicios como correspondía, detenerlos por orden de un juez y acusarlos de algo concreto, se detenía, se secuestraba y se hacía desaparecer sin ninguna orden de juez, es decir, fuera de toda la ley. Además, Videla, que ustedes lo habrán sentido nombrar, traicionó a la patria porque era el jefe del ejército argentino y se dio vuelta contra el gobierno nacional para tomar el gobierno, aprovechando el uso de armas que él con las otras fuerzas le pagábamos a todos los argentinos. Y bueno, así como planificó la dictadura militar la desaparición de personas, después, como yo le decía a la Macana, planificó la desaparición de la memoria y de la historia, es decir, que no habláramos más de esto, y hace unos años se decía en Argentina que no hay que reabrir las heridas, que hay que hablar de otra cosa, que hay que mirar el futuro, que esto ya pasó. Y días pasados escuchaba al hijo de un desaparecido, y me dice, para mí no es pasado porque yo no sé hoy dónde está mi papá. El tema para mí no es pasado, que me digan dónde está mi papá, aunque sea para llevarle unas flores a un cajón o a un cementerio. Así que, bueno, esta fue entonces la intención de este trabajo, y esta fue la idea básicamente de venir a charlar con ustedes por invitación de los docentes de esta escuela que no conocía, salvo por fotos, porque Eugenio nos había mostrado fotos de la escuela. Y después cuando terminemos, Eugenio, si querés hacemos el sorteo de un libro, y si alguno quiere hacer alguna pregunta, bueno, la podemos responder. Muchas gracias por haberme atendido hablando muy poquito. La verdad es que se cortaron 9 puntos, 9.50. Chicos, la idea es que ustedes aprovechen la presencia de Fabián y bueno, atrás tienen docentes, compañeros de ustedes diariamente, me tienen a mí, pero sobre todo aprovecharlo a Fabián. No todos los días tenemos la oportunidad de que justamente venga alguien que no solamente sea un escritor, sino que toque estos temas tan sentidos para todos nosotros. Hoy yo les decía, con Fabián crecimos juntos y en la época teníamos la edad de ustedes. No pelo largo, no remera, no zapatillas, no camisa abierta y no sí. Nosotros, bueno, ya tenemos el pelo largo con Fabián, pero porque lo cortamos, no porque se nos caiga. Pero hace unos años, comentando justamente en la Semana de la Memoria, me dice, profe, ¿y a usted lo reprimieron? Entonces yo le decía, bueno, si lo que uno ve, porque todo esto que hemos charlado ahora, lo que pueden haber leído, y que durante años venimos, sobre todo los más grandecitos, que vienen escuchándonos, a mí, a Pancho, y demás, los docentes que hemos tenido a cargo de charlar estos temas en esta fecha tan triste para nuestro país. La forma clásica de tortura, no usaron una picana con nosotros, no usaron, por decirles algo que está registrado, ¿no es cierto?, por testimonio en los juicios de la Junta, escarbadientes debajo de las uñas, cortándonos con navaja, eso no tradicionalmente, pero sí fuimos reprimidos, el pelo corto, el pasarnos un pequeño papel en la escuela cuando llegamos a la cara y se crujía, te volvías a tu casa con media falta porque no estás bien afeitado, sobre todo para los que éramos un poquito más grandes, los cursos superiores. No poder salir a los boliches. Chicos, no es que volvíamos a las 4 de la mañana y volver a las 9. No, salíamos. Teníamos menos de 21 años, no podíamos ir a bailar, no podíamos tomar alcohol. Yo sé que tampoco toman alcohol ustedes hoy, pero bueno, en ese tiempo no se podía, no es que no se quería. Eso es lo que con Fabián y con la mayoría de los colegas que estamos dando clase acá, sufrimos en esa triste época de nuestro país. Pero
el hecho que ustedes pregunten sobre el libro, sobre lo sucedido, estamos hablando que a pocos kilómetros de acá, y que varios de ustedes conocen la zona de Bañados y demás, tiraron chicos con la edad de ustedes, chicos que tenían nuestra edad y algunos un poquito más grandes, y tiraron gente un poco más grande también. Asesinaron y torturaron a metros, podríamos decir, a kilómetros de esta escuela. La idea de aprovecharlo, Fabián investigó, es un libro de investigación, o sea, no es que se sentó en la casa y se le ocurrió escribir una fantasía o un género de ciencia ficción. Es un libro basado en investigaciones que le llevó su tiempo. Lo importante es que ustedes pregunten, está abierto, la idea, yo sé que son medio tímidos, pero bueno, está Fabián, aprovechémoslo después del sorteo del librito, hoy o mañana veremos. Bueno, está abierta la pregunta. Los propios pueden preguntar también. Acá pregunta la chica que tardó en hacer el libro o investigar ¿Cuánto tardó en investigar todo? Bueno, fueron el libro para hacerlo 1 año y medio más o menos. Y la investigación empecé hace varios años porque no fue fácil lograr que la gente hablara. Una parte de los testigos hablaba y daba su nombre, otro hablaba y decía, pero no pongas mi nombre. Todavía hay temor de contar estas cosas. Y otra gente que sabía y vio cosas no se animó a hablar. Pero bueno, a partir de que aparecen este tipo de cosas, es como que la gente se va animando a contar. Hace poco me contaba una docente de Oli Micuí, que queda frente a Villa Parancito, del otro lado de la ruta, que empezó a trabajar con los alumnos de ella y llegó una chica de 16 años y el abuelo, que era de la época aquella, le decía, no, ahora le dice, no te bañes en el río Villa Parancito, en el río Parancito, porque cuando vos te estás bañando aparece el cuerpo flotando. Y fíjense cómo le habrá quedado al abuelo en la cabeza, porque ahora no aparecen más cuerpos flotando, salvo que haya un accidente o un ahogado, pero no es que haya aviones tirando, o helicópteros tirando gente. Así que fíjense cómo le quedó grabado en la cabeza al hombre, al abuelo y a varios de esa época, que el miedo todavía en alguna gente perdura. Fue tan fuerte lo que pasaron, digamos que fue una población que se acostumbró a la muerte del cielo como algo cotidiano. Parece, a quien no lo vivió, que yo me incluyo, Eugenio, no lo vivimos a eso, es una pesadilla que calculo que no te olvidas más, que vos veas muertos caer o tiran, que mueren cuando caen y no podés decírselo a nadie, porque tampoco la gente hablaba entre ellos, porque era peligroso que te vieran hablando de eso. Hay un muchacho que tenía 16 años y salía con la radio a escuchar al lado del río, porque en la radio se escuchaba la FM mejor al lado del río, y los tíos, los padres le decían que no te vean a vos cuando tiran, escondete. Así que él se escondía atrás de los árboles cuando veía que lanzaban cuerpos para no complicarse él, digamos, para que no quedara como testigo. Así que se imagina el miedo que pasó toda esa población. A raíz de esta investigación tuya, ¿hubo un reportaje o algo para que aparecieran los cuerpos o no? No, todavía no. Solo dentro de poco lo voy a presentar a la justicia. Voy a presentar todo este libro y además cosas que han aparecido después, porque a partir del libro es como que hay gente que se animó a brindar más cosas. Ya 2 personas me dijeron que había como unos cementerios clandestinos, así como para localizar y ubicar para hacer rastrillaje, así que es como que todavía hay para... Y sí, es como hay que para seguir buscando todavía. Sí. No, me van a acompañar por ahí si yo presento a la justicia, a los jueces, para
Pero después se con pocas ganas de trabajar, ¿no? Por acá, parece que tenemos que ser intérprete de alguno de los chicos. Insiste con qué tipo de delitos cometían o qué delitos supuestos para merecer que los tiraran, y si se quiere un juicio, los tiraran para abajo. O sea, los mataran. ¿Cuál era el delito? ¿Qué habían criminalizado su vida para que sufrieran eso? Bueno, acá lo que hubo antes de la dictadura fue, había una generación de jóvenes que querían cambiar la Argentina, cambiar el mundo, hacer una revolución. Y un grupo de estos, la minoría, la menor parte, tomó las armas, digamos, eran grupos guerrilleros armados, montoneros, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, eran la mayoría jóvenes que habían tomado las armas. Entonces los militares, todavía sin haber tomado el gobierno, los combatían a estos grupos. Y así murieron varios y demás. Entonces llegó el golpe de Estado, cuando ya estaba vencida lo que era la guerrilla armada, y hace poco Videla, que fue el presidente del golpe de Estado, el general del ejército que dio el golpe, dijo que fue un error el golpe porque la guerrilla ya estaba vencida. Entonces a partir de ahí detenían a cualquiera, al que protestaba por un boleto escolar. Acá hay una desaparecida de Gualeguaychú que se llama Noni González, y la Noni González trabajaba en un supermercado que se llamaba el Picaflor en el centro de la ciudad, y salía de su trabajo y iba a los barrios pobres a enseñarles a los chicos que no iban a la escuela, a darles clases, y quería hacer una plaza para los chicos, estaba trabajando en eso. Bueno, los militares consideraron que esa actividad era subversiva o guerrillera y desapareció, y los familiares nunca más la encontraron. Y así, por ejemplo, el otro día estuve en una zona de Escobar y Campana, Zárate, que había muchas fábricas, y la Ford, y bueno, todos los delegados gremiales que peleaban por mejor aumento de sueldos, hacían marchas o reuniones para pedir mejores condiciones de trabajo, una ropa adecuada para trabajar, también desaparecieron. Es decir, llegó un momento que desaparecía cualquiera, y si tomaban una agenda que con el nombre de algo que ellos habían marcado, tomaban los nombres de otras personas y por ahí desaparecían todos los que estaban en la agenda como amigos de él. Es decir, desapareció muchísima gente que estaba muy lejos de la violencia. La mayoría, digamos, desapareció. Desaparecieron sacerdotes, desaparecieron periodistas, desaparecieron hasta militares que se negaban a reprimir o a hacer desaparecer a alguien. Hace poco me contaron, fui a llevar el libro a Concepción del Uruguay, y había un hombre que trabajaba en prefectura y él se negó a ser piloto de los vuelos de la muerte. Entonces lo echaron de la prefectura, no desapareció, pero lo echaron de su trabajo. Era una época realmente muy difícil y muy dura. No sé. Chicos, profe. Bueno, chicos, un aplauso grande para Fabián sobre todo.